no estoy contando la historia, empezaban a investigar y ya sabían, estos son guerrilleros. Y normalmente los guerrilleros estaban todos juntos. Entonces estaban jugando billar juntos, estaban tomando trago juntos, llegaban y los masacraban. Entonces decían, uy, terrible, mataron a la gente civil, le hicieron una masacre a la gente civil, pero no era tan así. Entonces, esto de la sutileza es una cosa interesante que hay que, y a veces la persona viene y tiene razón cuando se está quejando. Yo tengo este problema, pero no lo puede probar. Entonces hay que empezar a que soporte un poco más y empiece a recoger pruebas y empiece a tener esas pruebas. Entonces es difícil, pero lo mejor que tenemos que hacer es eliminar esas cosas porque son fatales. Quería hacer dos comentarios. ¿Sí? El primero era de que yo escuché un caso ya de que una mujer, una prostituta, había ganado un juicio a un señor que la violó. Ya, entonces todos han de decir, pero ¿y cómo? Si es prostituta, si eso se dedica, ¿no? Pero viene aquí algo que en primer lugar es una persona, tiene derechos igual que todos, y la otra de que cuando lo trabajó con el abogado se dieron cuenta de que esta persona, en este caso el hombre que abusó de la prostituta, había utilizado la violencia, le había golpeado y más que todo lo hizo sin el consentimiento de ella. Entonces hay que tener en cuenta y claro algo ya, de que no por el hecho de que esta persona sea una prostituta porque trabajaba en un burdel y cobraba, no quiere decir que uno pueda abusar y hacer con las personas lo que quiera. ¿Sí? Entonces hay que tener claro que en primer lugar es una mujer, es una persona y tiene los mismos derechos que todo, ¿ya? Por un lado. Y por el otro, de la anécdota que tú nos contaste, algo similar pasó en mi trabajo. Resulta que había un supervisor, ya que obviamente pues estaba a cargo de mucha gente, y el tipo era que el típico jefe que tenía la barrera que tú allá y yo acá. Entonces resulta que en talento humano pues hicieron ya una capacitación y enviaron a un curso de programación de neurolingüística, el famoso PNL, donde te dan ciertas directrices de cómo quitarte ese paradigma y cómo tener un mejor acercamiento con la gente. Y bueno, en la recomendación que le dieron a este supervisor era de que tenga más contacto pero que todo físico, ya, para poder tener un mejor acercamiento. Eso fue la recomendación que le dio el instructor. Entonces él empezaba como algo similar a lo que tú decías, ya, y fue algo que le llamó la atención a todos los compañeros. Y lo chistoso del caso fue, bueno, que como yo asistí, yo escuché, yo vi todo lo que las recomendaciones que daban a la persona. Pero no vas a recibir el movimiento. Claro. Ok. La chacha y todo eso. Notaron un comportamiento raro pues, del instructor, a tal punto de que como ya empezaba todo a coger. Oye, si me vuelvo a tocar el mato. Y la otra, cuando se me acercaban, ingeniero, parece que el supervisor vino medio raro el curso. ¿Ya? ¿Cómo así? Está bien maricón. Así. ¿Y por qué? Porque está que coge a todo el mundo. ¿Ya? O sea, fue algo que les empezó a llamar la atención. Pero ellos no lo vieron como ese, o como lo Y el hombre estaba haciendo un esfuerzo para hacerlo así. Correcto, pero era una recomendación, porque ese era el problema, que él tenía esa barrera del acercamiento con las demás personas, ¿ya? Entonces a él le tocó de trabajar en sí mismo para poder cambiar, y como lo dijo aquí el compañero, me vuelvas a tocar, te mato, ¿ya? Pero es algo en donde uno, con un simple contacto, Oye, o lo que le pasó a esta... Y yo ya me había quejado, dice Pedro. No, pero vamos al hecho en que como lo que ocurrió con esta señora, que solo por ponerle la mano en el hombro, ella pensó otra cosa, ¿no? Entonces hay que ver de que la situación es así, ¿no? Y que cada cual uno debe de estar consciente, pues que uno tiene, pues, todos somos diferentes, ¿ya? Y que hay que buscar la manera de cómo poder canalizar y poder ser una mejor persona, ¿no? Ajá. Y una cosa interesante es que cada ser humano es diferente. Así. Y lo que funciona con uno no necesariamente funciona con los demás. Y a veces eso nos genera problemas porque queremos estandarizar a la gente. Gente, así son. No. Cada uno tiene una situación y una forma de manejarse diferente. Y tenemos que, entendiendo eso, hacerlo mejor. Si no sé la respuesta, será otra cosa, pero haz la pregunta. Una persona que tiene a cargo el
comienza y le dice, no me sirves, ya no me rindes, ya no me vales, te voy a votar. A cambio de que esa persona vaya a su casa y le dé sus regalos. Y ese es ya un hábito. Eso es una cosa, ¿o no? Lógico, lógico. O sea, y podría haber más de una cosa. Y no necesariamente estarían conexos. No, yo no. El acosador, mire, el ser acosador es una enfermedad y necesita un tratamiento profesional de un psicólogo o de un psiquiatra, no sé, no, pero necesita un cambio. Pero si yo encuentro que un empleado no está rindiendo, ¿qué es lo que yo debo decir? O sea, ¿qué beneficio tiene decirle no estás haciendo las cosas? Él ya sabe. ¿Qué beneficio tiene decirle eres un tonto? Él ya se siente tonto porque no está pudiendo. Lo que necesito es tratar de ver, como su supervisor, yo soy responsable de él. ¿Qué es lo que te pasa? Muéstrame cómo lo estás haciendo. Y me quedo parado, quieto allí, viendo cómo hace el trabajo. Me doy cuenta, lo está haciendo mal. Entonces, el problema de quién era que él lo está haciendo mal. Mío, porque no le he enseñado bien. Ahora, a veces la persona sí lo sabe hacer bien, pero lo está haciendo mal. ¿Por qué? Bueno, eso sería el primer caso. Pero ahora sí está bien capacitado y todavía lo está haciendo mal. ¿Por qué? Entonces vamos a ver, y está viviendo todo un drama humano. Y a veces no le dedicamos ese tiempo, pensamos que ese no es nuestro trabajo. Pero es muy importante dedicarle una sesión de escuchar a la otra persona. A veces, todo lo que necesita la otra persona para liberarse del problema es que alguien le ponga cuidado, es que alguien lo valore como ser humano y escuche qué es lo que le está pasando. Entonces tiene el papá enfermo, no le está alcanzando la plata, tiene alguna cosa. Cuando lo escuchamos, solo escucharlo ya es una gran cosa. Ser jefe no es una cuestión de solamente estar sobre otro y mandar. Es una cuestión de ser la persona, es cuestión de liderazgo, es cuestión de lograr ayudar a las personas a ser mejores. Eso es un jefe. Un líder no es, ya hablé de esto, no es la posición de liderazgo. Un líder en realidad es el que forma otros líderes. Un líder es el que trabaja con otros líderes. Y para poder lograr que otra gente sea líder, hay que darle espacio para crecer, hay que darle espacio para desarrollarse. Si usted no le da espacio a la gente para crecer, la gente no crece. Y usted no se puede quejar de que está con enanos. Y ejemplo, Sí, hay que darle ejemplo. Entonces hay que entender la situación. Ahora, si después de hacer como jefe lo más que puedo, me doy cuenta que no, entonces existen mecanismos dentro de las empresas. Y casi todos esos mecanismos que normalmente están normados, están en políticas, están en procedimientos, ninguno es maltratar a la gente. Ninguno. Normalmente lo que debo hacer es darle un memorando. Mira, tienes un problema que ya tiene que ver no con tu conocimiento, no con tu experiencia, sino tiene que ver con tu actitud. Entonces tienes que cambiar. Y seguimos ese procedimiento. Y si llega el momento en que tenemos que despedirlo, porque ya hicimos todo lo que fue, y seguimos el procedimiento, lo despedimos, pero no lo maltratamos. Es que no existe el beneficio en maltratar a la gente. Ni la justificación. Ni el derecho. Claro, ni el derecho. Entonces, lo que tenemos es que ayudar a la gente, y esto implica un poco más, mucho más, dar un poco más. En religión, en aspectos religiosos llamamos caminar la milla extra. ¿Ya caminó usted la milla extra con su trabajador? Sí, porque ya lo grité harto. No. ¿Cómo? Es que este no entiende. ¿No entiende? ¿No entiende qué? O sea, pero hay que ver qué es lo que no entiende. Muchos de los problemas de desempeño de los empleados se deben a falta de capacitación adecuada. Y es culpa del jefe que no lo ha capacitado. Es culpa del jefe que no ha detectado. Es posible que la persona no se da cuenta que no sabe. Es el que sabe sino que el otro no sabe. Me gustaría mirar, hagamos una pequeña reflexión al respecto. Lo llamaré experticidad.
Pensemos en dos cosas y uno que ellos manejan muy bien. Cirugía. ¿Cuáles cirugías son más difíciles? Depende del nivel quirúrgico que sea. Del nivel veamos, una cirugía de cerebro. En neurocirugía depende en qué lugar del cerebro vas a operar. Ok. No es lo mismo operar mesencéfalo que el tálamo, el hipotálamo. Ok, vale. Bueno, hay dificultad, es una situación. ¿Piensan que manejar un avión son cosas difíciles? Depende del avión. Depende del avión. Bueno, ok. No es lo mismo Ahora, me gustaría contarles dos historias. Hay algunas historias en las que han contado que el chofer va manejando el avión, se murió o se desmayó. Y alguien que no tiene esa experiencia llega y tiene que tomar el control del avión y lo puede aterrizar. Entonces, todo ese conocimiento que tenía él realmente no es tan indispensable. ¿Nos damos cuenta? En 1963 en una isla del Pacífico pasó lo siguiente. Mandaron a un muchacho a terminar su carrera de medicina a hacer su año rural allá. Así que él tenía que hacer las cosas sencillas, ¿cierto? Un día, un muchacho se dio un golpe y tenía un golpe en la cabeza y era necesario hacer una cirugía para extraerle un coágulo y un montón de cosas. En esas condiciones, lo que había que hacer era llamar para que mandaran un avión ambulancia, lo recogiera y lo llevara a una isla más grande donde había un hospital para hacer eso. Allí no había mayor cosa, lo único que había era un dispensario, pero había una tormenta y no se podía. Entonces el cirujano que estaba al otro lado por radio le dijo: ¿tienes que operarlo? Y él dijo: no sé, yo nunca he visto una cirugía de cerebro. He visto apendicitis y he visto, relató otras cosas. Dijo: tienes que operarlo o lo verás morir. Así que el cirujano desde el otro lado por radio le dijo qué tenía que hacer y con mucho temor lo hizo. Probablemente no fue la mejor cirugía, pero le salvó la vida. En el 2000 y pico, después de 50 años, este cirujano regresó allá y preguntó por la persona y ahí estaba. Entonces, fíjense una cosa, y es que necesitamos entender una cosa, es qué grado de experticidad se necesita. Y para llegar al 95% de la calidad de trabajo, se necesita solamente el 50% de la experticidad. Pero entre el 95 y el 100% se necesita el otro 50%. Entonces, este nivel, claro, no voy a decir que ese cirujano allá en la isla hizo un mejor trabajo o un trabajo igual que lo que habría hecho un cirujano profesional, que sabía lo que estaba haciendo. No fue lo que hizo. Tampoco el que aterriza el avión, seguramente le dio un golpe más de la cuenta, pero es posible. Porque el 95, el 50%, pero llegar al 96% ya requiere algo como el 60%. Llegar al 98% ya requiere casi el 90%. Llegar al 100% y tener toda la experticidad requiere mucho conocimiento y mucha experiencia. Ese conocimiento y esa experiencia se requiere del jefe. Así que es el jefe quien puede determinar cuánto tiene. Alguien que lo sabe hacer bien. El jefe es el que debe ver qué es lo que le pasa a esa persona y debe ver, le falta más conocimiento, hay que darle conocimiento. ¿Lo puedo entrenar yo mismo? Lo entreno yo mismo. ¿No lo puedo entrenar yo mismo? Lo mando a un lugar donde lo entrenen mejor. Las tecnologías cambian, las máquinas cambian, entonces es necesario acomodar las cosas para que él lo pueda hacer, pero es el jefe el que lo tiene que ver. Él no lo va a ver, él cree que está haciendo lo mejor posible. Todo el mundo cree que está haciendo lo mejor posible cuando está haciendo lo que hace. Casi nadie se ve a sí mismo como un chambón. Yo estoy haciendo esto chambonamente porque soy chambón. No, él cree que lo está haciendo bien. ¿Quién lo ve chambón? El otro, el jefe. Y ese jefe es el que tiene que corregirlo y el que tiene que diagnosticar qué es lo que le pasa. Y si el diagnóstico es rebruto, ¿cómo lo está haciendo mal?
y el tipo trata de hacerlo otra vez y vuelve y lo hace mal. ¿Por qué lo hace mal? Porque no lo sabe hacer mejor. A brutos no lo considera, a gritos no lo va a cambiar. Hay que observarlo y determinar qué es lo que debe hacer. Otra forma muy fácil de solucionar los problemas es: yo echo a este y contrato a otro. Las personas intercambiables. Cuando hay que echar a un empleado, hay que echarlo, pero no es la primera solución, porque entrenar a un empleado normalmente no es tan fácil. Usted puede entrenar a la persona. Si una persona tiene tal experiencia y tal conocimiento, podrá hacer una cosa, pero usted tiene que entrenarlo en cómo funciona la empresa, y eso, para que la persona sea completamente productiva, a veces toma tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, durante los cuales podría cometer errores. Entonces necesitamos entender que esa persona que está allí y le falta algo, es mejor darle ese algo que le falta que contratar a otro y empezar de ceros. Entonces es importante que nosotros veamos qué es lo que realmente le falta a la persona, y eso, por eso digo, ser jefe no es tan fácil. Entonces, sí, yo soy jefe, haga. ¿Cuánto tiempo puedes hacer ese trabajo? 8 días, pues tienes 3. Qué buen jefe, lo presioné. ¿Sí? A veces es necesario hacer eso, a veces es necesario correr con los plazos, pero si yo voy a pedirle un milagro a alguien, algo que supera la cuestión, tengo que saber que lo puede hacer, tengo que saber que estén las herramientas, y tengo que saber que eso no se lo puedo pedir todas las veces. O sea, yo no le puedo pedir a alguien un gran sacrificio hoy y mañana otro gran sacrificio y pasado mañana otro gran sacrificio. Excepcionalmente, la gente está dispuesta a hacer cosas más de la cuenta. Susana. Funcionarios de recursos humanos sobre lo que se llama empleados tóxicos, o distintas maneras de denominarlo. Pero cuando la empresa ha agotado todos los recursos, y como nosotros decíamos, debe haber la decisión, o sea, para que una persona cambie, primero viene la decisión. ¿Qué pasa cuando el empleado definitivamente no quiere hacerlo? Y si hay personas en las que uno se toca, grandes, yo he visto, que realmente no quiere hacer, o la empresa ha dado la flexibilidad, se ha conversado, se ha dado el apoyo, el conocimiento, pero no quiere hacer porque decide no hacer. Sea cual sea su A veces hay momentos en que hay que salir de una persona, y cuando salimos de esa persona, tenemos que despedir a alguien, pero no necesitamos maltratarlo. Claro. Ese es el punto. El problema es cuando el contaminante tóxico viene respaldado por el jefe. Porque el jefe es, y sin ofender, porque así hemos funcionado en muchas empresas ecuatorianas. Empezaron de negocios pequeños y de pronto ya hay un trabajador que tiene 20, 25 años que ahora es jefe, que ha sido eterno en la empresa, con el que creció la empresa, los dueños le consideran porque ha sido el eterno, ¿no? Entonces se convierten en los elefantes de la compañía intocables. Y en esos casos, claro, y ese jefe trata al resto como le da la gana. Pero cuando hay respaldo del jefe, ese tipo de condiciones tóxicas es complicado, es difícil. Hay un caso. En esos casos se puede aplicar el código de trabajo, el visto bueno, y si es que hay el compromiso de la gerencia, decir, bueno, este señor no ha querido cambiar, y listo, aplica el código de trabajo, visto bueno, sale. Pero cuando hay un respaldo Pero entonces ahí, ¿quién es el problema? El gerente. Ahí el problema no es el empleado tóxico, el empleado es el gerente. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso, y como les decía algo, tiene que ver con la cultura organizacional, y la cultura está en qué experiencia le proporciona el gerente o el liderazgo de la empresa a los empleados, porque con base en esa experiencia se genera la creencia de la persona, su mapa mental, y con base en eso se generan sus acciones. Entonces es importante que veamos que ahí el problema se convierte en el gerente. Hay un caso que es muy conocido, y es el de Henry Ford. ¿Alguien conoce el caso de Henry Ford cuando estaba viejo? Henry Ford era alguien que en su garaje trabajaba con un motor hasta que logró hacer un carro, y de ese carro empezó a hacer una fábrica, y luego fue el inventor de la cadena
de trabajo. Y eso abarató los carros y eso permitió, entonces él dijo, hay que hacer un carro para el pueblo, y carros que valían $5,000, él los llevó a costar $800 y finalmente llegó a $400 y pico con el Ford Modelo T. El Ford Modelo T, según decía Henry Ford, lo pueden escoger del color que quieran siempre y cuando sea negro. Todos eran negros. ¿Por qué eran negros? Porque eran más fáciles, era más barato tener un solo color que tener de muchos colores. Y en un momento determinado eso funcionó, pero después de ese momento la gente empezó a querer otros carros y entonces vinieron otras empresas como la Chrysler y otras que empezaron a vender carros de color y sus ventas empezaron a bajar. Pero él siguió con su idea, bueno, finalmente un día cambió su carro, empezó a crear otro y él tenía un hijo que se llamaba Edsel. Edsel, ¿perdón? Edsel decidió un carro diferente y él creó un carro diferente. Eso habría sido una cosa muy buena. No, pero antes de sufrir el hijo, él tuvo una teoría muy buena que él le facilitó a todos sus trabajadores la compra de un carro Ford. Okay. Y sí, por eso fue su crecimiento, ¿no? Porque construyó un carro a tal extremo que cada trabajador compró un carro. Y ese era su objetivo, que cada... Y era su objetivo, que cada trabajador comprara un carro. Ok. Edsel construyó su carro, pero cuando se lo mostró al papá, no le gustó y lo destruyó. Ese comportamiento hizo que Edsel terminara muriendo joven. Creo que murió de acoso paternal, pero el certificado médico, creo, no estoy recordando en este momento claro, creo que decía cáncer. Pero en realidad es ese estrés y esa situación de manejo lo que nos lleva a esa situación. En el último tiempo de su vida, ya Henry Ford no podía manejar la empresa, pero tampoco tenía la gallardía de ceder el manejo de la empresa, pero había los diferentes ejecutivos. Pero como él no podía manejar la empresa, les mandaba razones con el conductor. El conductor no sabía hacer un carro, sabía manejar un carro, no sabía, pero el conductor llegó a ser el que manejaba la empresa, porque él llegaba y decía, el jefe mandó a decir tal cosa, y así contrataba gente, despedía gente y hacía gran cantidad de cosas, y no se podía decir nada, porque si iban a quejarse con Henry Ford del conductor, que se me olvidó cómo se llama, el hombre no aceptaba nada. Entonces, ni siquiera era un ejecutivo, ni siquiera era un empleado de la empresa, era un empleado personal que manejaba la empresa. Es una situación terrible y es un caso muy interesante para estudiar. El caso de Henry Ford entonces eso genera una situación muy complicada. Hace que Henry Ford II, que es el nieto de Henry Ford I, ¿recuerdan ustedes la experiencia cuando despedió a Lee Iacocca? Lee Iacocca era el ejecutivo máximo y entonces un día se encuentran en una decisión en la que Lee Iacocca le dice, así no es, debe hacerse de otra manera. Y Henry Ford dijo una frase que se convirtió en icónica, dijo, ¿miraste el letrero que está en el techo? ¿Qué dice? Dice Ford, luego se hace así. Y despidió eso unos meses después. Terminó despidiendo a Lee Iacocca, porque no servía. ¿Y ustedes saben el resto de la historia de Lee Iacocca? Lee Iacocca se fue a desempleado y había una empresa que tenía un gran problema, que era la Chrysler, estaba en quiebra. Y entonces le dijeron, ¿usted querría venir a trabajar? Y él aceptó trabajar en la Chrysler como presidente de la Chrysler por $1 al año. O sea, no era cuestión de dinero. Era cuestión de... Y él sacó a la Chrysler de la crisis. Y todas las personas dicen, y Henry Ford, semejante genio, lo tenía amarrado y lo tenía que le hiciera caso a él. O sea, la situación no se da al bajo nivel, se da a un alto nivel. Y es una situación. Pero ¿de quién aprendió Henry Ford II a ser así? Del abuelo. Claro. Entonces viene esa situación en la que las personas han desarrollado familiarmente, y por eso mi primera presentación mostraba
que empezamos con la familia, familiarmente unas malas actitudes, unas malas conductas, y a través de esas, entonces luego llega y se enfrenta al trabajo, y se enfrenta en sus demás ámbitos y genera problemas. Así que pasa en muchas razones.